Namo Buddha Amida, bienvenidos. Bienvenido Hui Chuan, Zhao Xin, Ji Hui. Ok, Ji Hui Chuan. Ok. Bienvenidos. Continuamos con nuestros comentarios, lectura de Dhammapada. Enseñanzas del Buda, traducido del Pali al español por Bhikkhu Nandisena. Y nos corresponde hoy el estudio del capítulo número 2. Dhammapada. Esto es de las enseñanzas más antiguas del Buda. Forma parte del canon Pali, o sea, todo el canon budista que está se recogió del lenguaje oral con el Pali y se puso en forma escrita. El Pali no tiene forma escrita, se usó el sánscrito para escribir y pronunciar el Pali. El Pali no es exactamente el mismo lenguaje que habló el Buda, o sea, lo que se cree es que es el lenguaje más aproximado a lo que habría hablado el Buda. Pero bueno, sobre eso hay que investigar más. Yo no soy un experto, les comento los que me acuerdo nomás. Y esto es muy interesante, que lo tradujo un monje, un bhikkhu de habla hispana, que estudió Pali y lo tradujo directamente del Pali al español. Y se, por supuesto, usó como fuente y soporte traducciones del Pali al inglés también. Y bueno, trató de ponerlo de la mejor manera. La traducción no es sencilla. Hay que traducir significados y no meramente palabras, entonces es complejo, hay que tener muchas cosas en consideración. En este librito, Bhikkhu Nandisena, el Bhikkhu quiere decir, es como se nombra a los miembros de la sangha, los monjes. Bhikkhu es un monje. Quiere decir algo así como alguien que pide comida, vagabundea, que no tiene hogar. No hay una traducción exacta de la palabra monje, pero bueno, en nuestro idioma es la forma más cercana de decirlo, de representarlo. Entonces, Bhikkhu Nandisena lo tradujo del Pali como introducción, mientras llegan otros oyentes y videntes. Las enseñanzas del Buda se transmitieron en forma oral por aproximadamente unos 300 años, más o menos. 300, 400 años. O 500, depende de la fecha que se tome de nacimiento de Buda. Pero bueno, durante esos primeros tiempos se transmitió de forma oral, entonces se hacían concilios donde se reunían los monjes y ahí, digamos que repasaban las enseñanzas. Entonces había monjes que se especializaban por su buena memoria en ser celosos guardianes, ¿no?, de las enseñanzas.
Por eso muchas de las enseñanzas están escritas en su forma original en versos, porque son más fáciles de memorizar que la prosa, ¿no? Entonces, durante varios siglos se transmitió en forma verbal y luego empezó a poner en forma escrita. Aproximadamente el siglo I, antes de la era cristiana, se empezaron a poner por escrito. Y bueno, esto es como para contarles una introducción de cómo eran las enseñanzas tempranas. Se transmitían en forma verbal y por supuesto había desviaciones, y por esa razón se hacían concilios, reuniones donde venían monjes de todas partes y ahí repasaban a ver cómo debían ser, o sea, daban el visto bueno las enseñanzas, si estaban bien transmitidas, bien memorizadas, se habían pasado bien o había desviaciones. Para eso eran los concilios. Entonces, a través de esa manera se pasó la enseñanza de maestro a discípulo, de mentor a estudiante, y la sangha propiamente dicha, o sea, la comunidad budista integrada por monjes y monjas, fueron quienes transmitieron, cuidaron esas enseñanzas y las fueron pasando, ¿no? Y bueno, esto es de las primeras enseñanzas del Buda, el Dhammapada. Entonces vamos a empezar ya con la lectura. El capítulo 2 es lo que vamos a ver hoy. Primero los saludo formalmente. Namo Buddha Amida, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Buddhaya. El capítulo 2 se llama La Vigilancia. Está escrito hay varios versos, son 32 versos. El primero dice así: la vigilancia es el camino a la no muerte. La negligencia es el camino a la muerte. Los vigilantes no mueren. Los negligentes son como muertos. Aquí, morir y no morir, cuando se habla de no morir, se habla de la liberación, el estado increado, el estado del nirvana. Entonces, estar atentos, la vigilancia conduce a ese estado, mientras que los que no están vigilantes, los negligentes, siguen el camino a la muerte. Y como ustedes sabrán, en budismo se cree en el renacimiento. Entonces, el propósito original de la práctica es liberarse del renacimiento, porque cuando uno renace sufre. Entonces, porque la vida el sufrimiento está implícito en la vida. De ahí las 4 nobles verdades que explican el sufrimiento, las causas del sufrimiento. La liberación del sufrimiento es posible, porque si tiene causas, quiere decir que si eliminamos las causas nos podemos librar de él. ¿Y cuál sería el método para esa liberación? El método que el Buda dejó para nuestra práctica. Entonces, de eso se trata el budismo, de liberarse del sufrimiento, de terminar el ciclo de renacimientos que nos lleva a renacer, remorir, renacer, remorir. Si somos negligentes, vamos en el camino a la muerte, o sea que morimos y vamos a volver a nacer, a renacer. Los vigilantes no mueren, los negligentes son como muertos, dice el verso 21. El 22 dice: comprendiendo esto claramente, los sabios se regocijan en la vigilancia, se deleitan en la esfera de los nobles. Aquí cuando se habla de nobles, se refiere a la gente que sigue el Dharma, particularmente a los monjes específicamente, porque son los más rigurosos, pero en general a todo aquel que sigue el Dharma, o sea, la enseñanza del Buda.
en el 23 dice, meditando constantemente, siempre perseverando, los sabios tocan el nirvana, o nirvana, como se dice en Pali, es nirvana, con 2 B largas, nirvana. En sánscrito se dice nirvana, que es como más se conoce. Entonces los sabios, siempre perseverando en la meditación, los sabios tocan el nirvana, el incomparable sosiego de las ligaduras. Las ligaduras son aquello que nos ata a seguir renaciendo. Seguimos generando causas para seguir renaciendo y sufrir. Entonces, meditando constantemente y perseverando, los sabios tocan el nirvana, el incomparable sosiego de las ligaduras. Se liberan. El 24 dice, crece la gloria de aquel que es enérgico, atento, puro en conducta, reflexivo, controlado, con recto modo de vida, vigilante. Aquel que toma control de su vida. Crece en gloria. Y el 25 dice, con energía, vigilancia, disciplina y autocontrol, energía, vigilancia, disciplina y autocontrol, que el sabio haga una isla que la correntada no sumerja. Las gentes necias, sin inteligencia, se entregan a la negligencia, pero el sabio guarda la vigilancia como un precioso tesoro. 27. No os entreguéis a la negligencia, a la intimidad con el deleite sensual, porque meditando el no negligente alcanza abundante felicidad. Bueno, y aquí habla de la importancia de no ser dominado ni controlado por los deseos, por lo material, por la negligencia, en fin. Es negligente ese que no le importa y simplemente se deja llevar, como dicen muchos, fluyen, pero fluyen en el más sentido, fluyen llevados como un tronco por la corriente. Entonces el Buda advierte eso. Meditando, el no negligente alcanza abundante felicidad. Fíjense, no es un logro, a través de tener cosas, de obtener cosas, a través de la meditación, pero no es un tener cosas, como hay un dicho que circula por ahí, meditar, la práctica de la meditación no es para tener cosas, sino para dejar las cosas que no son importantes. El 28 dice, cuando el sabio expulsa la negligencia por medio de la vigilancia, ascendiendo a la mansión de la sabiduría, observa sin pesar a la humanidad apesadumbrada. El sabio observa a los necios como quien parado en una montaña observa a los que están abajo. Acá liga, fíjense, el Buda expulsa la negligencia por medio de la vigilancia. Si uno está vigilante, no será negligente. Y asciende a la mansión de la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría para el budismo? Es ver las cosas como son. Y nosotros vemos las cosas de una manera tergiversada, las percibimos de una manera errónea y por eso sufrimos. Entonces, cuando uno está vigilante, la vigilancia en sí expulsa la negligencia y nos lleva a la sabiduría de ver las cosas como son. Empezamos a ver las cosas como son. En esa mansión de la sabiduría, el sabio observa sin pesar a la humanidad apesadumbrada. A medida que uno practica, empieza a ver a la gente que
tiene pesadumbre, se sufre, está sufriendo por un montón de preocupaciones que son ilusorias, porque están basadas en una percepción equivocada de la realidad. Y como tienen esa percepción equivocada, se aferran a lo que no se tienen que aferrar y sufren. El sabio observa a los necios como quien parado en una montaña observa a los que están abajo. Fíjense, esto de la montaña es muy interesante porque no es solo una posición de decir que uno tiene superioridad, sino que si uno está parado en una montaña, uno ve mucho más lejos y ve todas las cosas, tiene una perspectiva más completa de las cosas, ve cosas arriba que los que están a nivel horizontal no ven, ¿no? Imagínense, la mayoría de nosotros vivimos en ciudades donde hay muchos edificios. Cuando uno sube a un edificio, mira hacia abajo, tiene una perspectiva de un paisaje, el horizonte más lejano, y de ver un montón de cosas que cuando va caminando por la calle allá abajo no tiene ni idea, ¿no? Su mirada es corta, su percepción de esa totalidad que se ve desde arriba es equivocada. Lo mismo le pasa al sabio. Cuando persevera en la vigilancia, expulsa la negligencia y sube a la mansión de la sabiduría, dice el Buda. En el verso 29 dice: vigilante entre los negligentes, muy despierto entre los dormidos, el sabio avanza como el caballo rápido que ha dejado atrás al jamelgo. El jamelgo es un caballo débil, un caballo que no funciona bien como caballo. Es la función que uno le quisiera dar a un caballo para correr, para lo que fuera, ¿no? Esa función utilitaria. El pobre jamelgo queda atrás al lado del caballo rápido. Y así sucede con el sabio, vigilante entre los negligentes y muy despierto entre los dormidos. Lo interesante, así como acotación al margen, nosotros que practicamos Zen, el avance del que hablamos es un avance que no nos lleva a ningún lado. Es un avance que no se va a otro lado. El sabio avanza más rápido sin que se lo vea moverse. Llega más lejos quedándose en su solo lugar. En el 30 dice: mediante la vigilancia, Bhagava alcanzó supremacía entre los devas. Los devas son seres de realidades, son planos de existencia superiores a los humanos. Planos de existencia que se les suele llamar cielos, y entonces a los devas se les suele llamar dioses, deidades, divinidades, pero siempre con la misma característica de los humanos, ¿no? O sea, que son perecederos, son transitorios. Entonces, Bhagava era un deva. Mediante la vigilancia alcanzó supremacía entre todos los otros devas, entre todas las otras divinidades. Los sabios elogian la vigilancia. La negligencia es siempre censurada. Esta es una invitación. Todo este capítulo es la vigilancia. Hay que estar vigilante, hay que estar atentos. Si estamos atentos, sabemos qué es lo que estamos pensando, podemos analizar lo que estamos pensando, nuestros impulsos, nuestras emociones, y podemos darnos cuenta antes de meter la pata hablando de lo que vamos a decir, entonces no lo decimos. Estamos atentos a los pensamientos, a las intenciones, a las palabras y a las acciones. Todo eso con la vigilancia, con la atención plena. Por lo tanto, los sabios elogian la vigilancia, mientras que la negligencia es siempre censurada. En el verso 31, dice el Buda: el bhikkhu
O sea, se refiere a uno de los miembros de la orden monástica creada por el Buda, que como les dije hace un rato, es el equivalente a monje. El bhikkhu, que se deleita en la vigilancia y ve peligro en la negligencia, va quemando como fuego la atadura minúscula y vasta. Las ataduras, como dije antes también, se refieren a los apegos, a todo aquello que nos ata a la existencia de una manera errónea y que por lo tanto nos mantiene separados del camino espiritual, nos mantiene junto la negligencia nos mantiene junto a la codicia, la ira y la ignorancia. Y la vigilancia, por el contrario, nos permite estar atentos y actuar en consecuencia. De esa manera, alejándonos de la codicia, la ira y la ignorancia, y por lo tanto del sufrimiento. Y se van quemando las ataduras minúsculas y basta. O sea, las grandes y las pequeñas. 32. El bhikkhu, que se deleita en la vigilancia y ve peligro en la negligencia, repite el inicio del verso anterior, es incapaz de retroceder. De verdad está en la presencia del nirvana. Esto del retroceso es importante porque, digamos, es una de las etapas en el proceso de la liberación, el llegar al punto en que no hay retroceso. Hay puntos anteriores donde uno puede estar avanzando, pero si se descuida de la vigilancia y cae en la negligencia, va a retroceder. Y es importante esto del no retroceso también en el sentido de que si nosotros no alcanzamos la iluminación en esta existencia, si llegamos al punto de no retroceso, quiere decir que en nuestro próximo renacimiento no vamos a renacer en un estado inferior al estado de avance espiritual que hemos alcanzado en esta existencia. Eso es importante en el no retroceso. Por eso se suele hablar del que llega a la etapa de no retroceso. Es muy importante. Y de esta manera termina este tema de la vigilancia. En conclusión, nos invita el Buda a estar siempre atentos, vigilantes, a no ser controlados ni por las emociones ni por los deseos. Ser nosotros quienes controlamos las emociones y los deseos. Somos nosotros quienes nos damos cuenta, si estamos vigilantes, de lo que está sucediendo en nuestra mente, porque todo, en última instancia, depende de nuestra mente. No vamos a ser más felices o menos felices si nos basamos en todo lo que sea externo a nosotros mismos. Solamente podemos ser felices de una manera inquebrantable en la medida que transformemos nuestra mente. Y el Buda acá nos dice cómo, a través de la vigilancia. La vigilancia, y que con un término que está muy en boga hoy en día, mindfulness, que ha sido tomado por la psicología positiva, por ejemplo, y se utiliza mucho, se utiliza en tratamientos y se utiliza en cursos para cualquier cosa, ¿no? Para cosas positivas, digamos. Bueno, esa atención plena forma parte de la vigilancia, o sea, es requisito para la vigilancia. Por eso nosotros insistimos mucho en la atención, en estar atentos, porque si no estamos atentos, nuestra mente está cargada de un montón de impurezas y condicionamientos, ¿no? El inconsciente, todo eso.
La única forma de ir librándonos de eso, liberándonos del condicionamiento y dejar de seguir sufriendo por cometer siempre los mismos errores, de seguir el mismo camino, ese camino que está marcado por cuando uno dice, bueno, pero yo soy así, yo no puedo ser de forma distinta. Ese yo soy así es el condicionamiento. Nosotros debemos romper el condicionamiento de todo lo que sea negativo, por supuesto, y empezar a manejar nuestra vida. Solamente con atención plena podemos empezar a manejar nuestra vida. Porque no, vamos a dar cuenta y entonces vamos a poder tomar las determinaciones correspondientes. Mucha gente dice, oh, pero yo siempre, a mí esto me resulta fácil, pero esto otro siempre caigo en lo mismo, desde tener dificultades en el trabajo, de tener dificultades con la pareja, que tener una pareja violenta. Esas situaciones repetitivas de la vida se dan porque uno sigue actuando de la misma manera. Desde la cabeza, la comprensión que uno tiene es errónea. Y entonces uno, cuando manifiesta su intención, siempre la va a manifestar para el lado que no es. Por lo menos en eso que estamos condicionados. Entonces seguimos, cuando queremos cambiar nuestras conductas y cambiar nuestra vida, decimos, bueno, ¿qué puedo hacer para cambiar? Y uno empieza a hacer planes y todo. Pero resulta que cuando hace esos planes, sigue recurriendo a la misma fuente de los problemas. Uno está condicionado. Y como está condicionado, toma decisiones erróneas. Entonces, por más que lo piense, siempre va a caer en lo mismo. En las cosas que a uno le simpatizan, le parecen bien, que son así o que son asá. La única forma de liberarse de eso es la atención plena, la meditación. Uno va a empezar a ver claramente su vida, el agua se va a empezar a clarificar y uno va a empezar a ver a través, y entonces va a poder ir cambiando, uno se va a ir conociendo. Eso, tropecé de nuevo con la misma piedra, exactamente, Luisa Beatriz, exacto. Sí, así pasa. Y eso solamente se va a cambiar si cambia su cabeza, si cambia su mente. Si usted transforma su mente, entonces todo eso se va a cambiar. Porque cuando transforma su mente, ¿qué quiere decir transformar la mente? Va limpiando las impurezas, va liberándose de los condicionamientos, va empezando a ver las cosas como son, va empezando a tener sabiduría. Y entonces es como todos aquellos que empiezan a practicar y de golpe dicen, oh, si yo ahora miro mis problemas desde otro lado y entiendo que es así, entonces ya eso no me desequilibra. Y ese es el punto, ¿no? Ver las cosas como son. Y en base a eso podemos transformar nuestra vida. No por algo de afuera, es nuestra actitud, nuestra mente, cómo nuestra mente ve las cosas. ¿Cuántas veces tenemos problemas con otras personas o con situaciones? Tenemos esos problemas porque nosotros presumimos y suponemos que las cosas son de cierta manera. Y en verdad no nos tomamos el trabajo de realmente verificar si son así o no. Y muchas veces nos habrá pasado que cuando nos enteramos de cómo eran las cosas, después decimos, ¿cómo? No lo supe antes. Y es porque estábamos condicionados a a reaccionar a las situaciones y no responder. Cuando respondemos, eso es estar vigilante. Respondemos significa ver las cosas como son, ceñirse a los hechos y no a las suposiciones, no a las ideas, no a las opiniones, sino a los hechos concretos y podemos actuar sobre ellos y de esa manera transformar nuestra vida. Tanto tiempo
Tanto tiempo, María. Sí, sí, sí. Es así. Pero es fácil y es difícil. Es fácil porque es solo estar atentos y es difícil porque hay que estar atentos. Así que, bueno, les agradezco mucho su participación, sus mensajitos y nos vemos con quienes quieran la práctica devocional el domingo a las 9, hora Paraguay, para la liturgia del Sutra del Loto, y el próximo martes, en el mismo horario que hoy, vemos la semana alternativa de Canto al Corazón de la Confianza. Y dentro de 15 días seguimos con el Dhammapada. Un gusto haber estado con ustedes. Que tengan una buena noche y que sueñen con los angelitos budistas. Buenas noches. Namo Buddha Mide.